Hoy les voy a hablar del biomarcador molecular a la medicina personalizada en cáncer de ovario. Mi conflicto de interés es que soy Medical Advisor de Oncología de la Mujer en AstraZeneca para el clúster andino. Voy a empezar esta charla comentándoles sobre la supervivencia tumoral. Hoy en día sabemos que el tumor, como parte de su supervivencia para poder sobrevivir a lo largo del tiempo, genera mutaciones genéticas que pueden llevar a la inestabilidad genética. Es importante conocer que una sola célula tumoral mutante se divide y esta va generando poblaciones malignas que se forman a través de divisiones amplificadas de la célula. Al final vamos a encontrar una cantidad de clones o subclones tumorales que se pueden identificar por medio de cambios genéticos y esto lleva a lo que se conoce como la inestabilidad genética o genómica del tumor. La división celular acelerada provoca la acumulación de errores genéticos y eso hace que este tumor a lo largo del tiempo se vuelva más inestable. Y a mayor inestabilidad y a mayores subclones con alteraciones genéticas se pueden evidenciar diferentes perfiles fenotípicos y morfologías tumorales que hacen que este tumor sea mucho más heterogéneo. Hoy en día sabemos que además el tumor tiene ciertas capacidades evasivas, porque recordemos, como siempre lo digo, el tumor es muy inteligente, entonces él va a tratar de sobrevivir a como haya lugar y por eso genera ciertas capacidades como mantener la proliferación sostenida, la desregulación energética, la resistencia a la muerte celular, la inducción de la angiogénesis, la activación de las vías de invasión y metástasis, la habilidad de replicarse, digamos, a lo largo del tiempo y volverse de cierta forma inmortal. Y otra que es muy importante es justamente la que les mencionaba de la inestabilidad genómica y las mutaciones. Todos estos capacidades evasivas del tumor hoy están siendo estudiadas y han sido estudiadas a lo largo del tiempo para generar o desarrollar terapias dirigidas. Acá tengo unos ejemplos. Están los inhibidores PAR, que es en los que hoy nos vamos a concentrar, que tienen que ver con esta inestabilidad genómica y las mutaciones. Están aquellos que evitan la angiogénesis, como los inhibidores de VEGF, están los que mantienen la señal proliferativa, los inhibidores que evitan pues esta vía de señalización, como los EGFRs, entre otros que ayudan justamente a que el tumor a lo largo de sus capacidades evasivas pueda seguir proliferando. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de la medicina personalizada. La medicina personalizada nace gracias a las ciencias ómicas, en este caso la genómica. ¿Qué es la genómica? La genómica es la secuenciación de estos genes candidatos que hoy en día se conocen que pueden estar asociados a justamente una de esas capacidades evasivas del tumor. La ciencia ómica o la genómica lo que nos permite es poder determinar qué pacientes pueden tener alguna alteración genética o mutaciones que los puedan llevar a ser más sensibles o más resistentes a una terapia. Aquí traigo un simple ejemplo donde yo siempre digo el ibuprofeno o los AINES. Pongo un ejemplo muy práctico y es que si alguien tiene un dolor de cabeza, posiblemente con una dosis de 200 miligramos de ibuprofeno puede responder y puede aliviar el dolor de cabeza. Otras personas, por ejemplo, ni siquiera pueden tomar AINES porque son alérgicos. Otras personas con ese mismo dolor de cabeza van a necesitar no 200, sino 400 u 800 miligramos. Entonces podemos ver en un ejemplo tan sencillo como es una cefalea o un dolor de cabeza, cómo diferentes personas pueden necesitar dosis diferentes o en su efecto no pueden tomar AINES debido a que pueden causar la anafilaxia o un tipo de alergia. Esto es en lo que se enfoca a grandes rasgos la medicina personalizada, es dar el tratamiento y la dosis adecuada al paciente correcto. Ya hablando un poquito del cáncer de ovario y como nos mencionaba la doctora Buritiga, el cáncer de ovario se puede dividir, sobre todo el cáncer epitelial, en varios tipos de cáncer a nivel histológico, siendo el cáncer seroso de alto grado el 71%, el más común de los cánceres de ovario epiteliales, seguido por el de células claras, el endometroide, el seroso de bajo grado y por último el mucinoso, que es el menos común. Digamos que
estas diferencias histológicas, como ya lo mencionaba, se ven también por las tinciones que se realizan a nivel de patología que ayudan a que se pueda hacer un diagnóstico histopatológico adecuado. Pero más allá de, digamos, ese diagnóstico histopatológico, también se ha evidenciado que la histología corresponde a un perfil mutacional. Entonces, aquí podemos ver cómo los diferentes tipos de cáncer de ovario de origen epitelial se pueden clasificar dependiendo también de las mutaciones que ellos acarrean. Es decir, que cada histología tiene un perfil mutacional diferente. Aquí, por ejemplo, vemos el seroso de alto grado, que se asocia a mutaciones en P53 y también a defectos en la recombinación homóloga, ya sea como mutaciones somáticas o germinales en BRCA, en los genes BRCA1 y BRCA2. Más adelante voy a definir qué son mutaciones germinales y qué son mutaciones tumorales o somáticas. Podemos ver acá en el cáncer de ovario mucinoso, que se asocia a mutaciones en KRAS y amplificaciones de HER2, que estas ya son más vías de proliferación, al igual que el seroso de bajo grado, que también se asocia a vías de proliferación como BRAF, KRAF. También se pueden ver mutaciones o alteraciones en la expresión de otros genes como RBB2. El de células claras genera mutaciones en ARID1A y PI3A, y el endometrioide de alto grado también se asocia a mutaciones BRCA germinales. Entonces acá podemos ver que la histología sí nos hace ver que hay diferentes tipos, o nos da un diagnóstico preciso de los diferentes tipos que podemos tener de cáncer de ovario epitelial, pero es importante recalcar que cada una de esas histologías va a estar asociada con un perfil molecular, y por eso es la relevancia y la importancia de generar estas pruebas o realizar el análisis genético para determinar cuáles son las vías afectadas que puede tener el tumor. Ya hablando del seroso de alto grado específicamente, como les mencionaba, este tipo tumoral tiene algunas mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Acá solo traigo un ejemplo, que hoy se conocen más de 1.800 mutaciones en el gen BRCA1 y aproximadamente 2.000 mutaciones en el gen BRCA2. Entonces, en esta gráfica podemos ver en el gen BRCA1 la cantidad de mutaciones que hoy en día se conocen, incluyendo mutaciones en estos dominios funcionales que son importantes para el adecuado funcionamiento de la proteína BRCA1, al igual que las mutaciones encontradas en BRCA2, que también se encuentran en unos dominios importantes para el funcionamiento de esta proteína. ¿Por qué BRCA es tan importante y en realidad cuál es la funcionalidad de BRCA? BRCA actúa en la vía de reparación por recombinación homóloga. Entonces acá traigo un ejemplo bastante visual, porque como le decía el doctor Sanabria, este es un tema, digamos, un poquito complejo que a veces es difícil de entender, entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible. Aquí tenemos una ruptura en la cadena de ADN, y esta ruptura puede ser solventada por las proteínas BRCA1 y BRCA2. Entonces recordemos que nosotros tenemos dos pares de cromosomas homólogos, es decir, tenemos un par del papá, un cromosoma del papá, perdón, y un cromosoma de la mamá. ¿Esto qué ventaja tiene? Esto tiene la ventaja que cada cromosoma tiene la misma información. Entonces, cuando en uno de los cromosomas tengo una pérdida de información, puedo usar el otro para generar una copia exacta de la información que perdí. Este es lo que me refleja esta figura. Acá en azul tenemos el cromosoma o un daño en el cromosoma del papá. En el rosado tenemos el cromosoma de la mamá, que está íntegro. Y podemos ver cómo ese daño que se ve aquí es solventado por las proteínas BRCA1 y BRCA2, generando una copia exacta del fragmento que no tenía. Y este es uno de los vías o unos mecanismos de reparación más confiables de la célula, porque como vemos, lo que hace es generar una copia exacta de la información que me faltaba. Entonces, digamos que aquí no se da para errores como que falta información o que se copie parte de la información, sino que me va a quedar una información exacta, y eso es lo que hace que esto sea uno de los mecanismos más importantes y confiables de la célula. Entonces, una vez se arregla este daño,
que además es realizado no solo por las proteínas BRCA1 y BRCA2, sino por todo un complejo de reparación por recombinación homóloga donde hay otras proteínas como ATM, RAD51, BRCA2, que también pueden ayudar a solventar ese daño. Al final vamos a tener la reparación de esta cadena de ADN, como les decía, con la información exacta que me hacía falta. Entonces, esa es la relevancia del gen BRCA1 y BRCA2, porque ellos son los que codifican y generan la buena funcionalidad de estas proteínas, que son BRCA1 y BRCA2, con sus mismos nombres, para que este daño pueda ser arreglado. ¿Qué pasa cuando mis proteínas BRCA1 y BRCA2 no están funcionando adecuadamente por una mutación en uno de esos genes? Pues esta reparación no se va a poder dar y mi cadena de ADN o mi fallo no va a poder ser reparado. Entonces, aquí es cuando ya hablamos de una deficiencia en la reparación de recombinación homóloga que está dado por mutaciones germinales y somáticas, no solo en los genes BRCA1 y BRCA2, sino también en los genes que codifican para todas estas proteínas que nosotros estamos viendo acá, y también se puede dar por alteraciones epigenéticas en esos genes. Entonces, aquí vemos la relevancia del BRCA y por qué es tan importante hablar de este gen. Además de su importancia a nivel funcional, hoy en día sabemos que varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de ovario, están asociados a este tipo de mutaciones. Aquí podemos ver este dato importante, y es que el riesgo a largo plazo de desarrollar cáncer de ovario en población general es de aproximadamente el 1.3%. Cuando una mujer tiene una mutación o es portador de una mutación BRCA1, este riesgo aumenta 30 veces más. Cuando la mujer es portadora de una mutación BRCA2, aumenta el riesgo 8 veces más. Podemos ver que se aumenta el riesgo importantemente en estas pacientes, y esto también va a tener una consecuencia a nivel hereditario, que es una consecuencia a nivel de descendencia. Podemos ver que en cáncer de ovario seroso de alto grado las mutaciones somáticas son aproximadamente el 3%, el 6%, perdón, y a nivel germinal el 14%, es decir, 20% de las pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado van a tener una mutación. ¿Cuál es la diferencia entre mutación somática y germinal? A grandes rasgos, la somática es la que encontramos únicamente en el tumor y se da justamente por esa inestabilidad genómica, mientras que la germinal es esta que se encuentra en sangre y que puede ser heredada, es decir, crea una predisposición familiar y es la que da los síndromes hereditarios. Entonces, la somática únicamente del tumor, esta no es heredable, mientras que la germinal es la mutación que se encuentra en sangre y puede ser hereditaria. ¿Por qué es importante realizar las pruebas tumorales también? Porque como vemos aquí en esta gráfica, cuando nosotros hacemos el análisis en sangre, nos pueden quedar pacientes no identificados, mientras que cuando hacemos la prueba tumoral estamos identificando el 100% de los pacientes que puedan tener una mutación. Sin embargo, es importante mencionar que si la prueba se hace a nivel tumoral, esta mutación debe ser confirmada a nivel germinal por la implicación hereditaria que ella tiene. Hoy, ¿qué dicen nuestras guías? Las guías hoy hablan que la identificación tumoral de mutaciones lleva a efectuar ciertos tipos de intervenciones que ya el doctor Segovia más adelante nos va a hablar al respecto, y también nos ayuda a identificar pacientes que se beneficien de terapias target. Sin embargo, como les mencionaba, es importante que una vez que se tenga una variante tumoral sea confirmada a nivel germinal. Y a nivel hereditario, las guías nos dicen que todas las pacientes con cáncer de ovario epitelial a cualquier edad deben ser testeadas por un análisis genético. Ahora, clínicamente, ¿cuál es la relevancia de conocer el estado mutacional BRCA? La relevancia es que nosotros, al manejar una paciente con platinos, la cadena de ADN se va a deformar, como lo vemos en esta figura. Las pacientes que tengan un BRCA funcional, que funciona adecuadamente, pueden reparar estos daños y por eso pueden hacer una resistencia a los platinos. Mientras que las pacientes que tienen una mutación BRCA van a tener mayor sensibilidad a platinos y a otro tipo de terapia como los inhibidores PARP. Y esto se traduce en lo que es un aumento en la mediana de supervivencia libre de progresión y un aumento en la mediana de supervivencia global, como lo vemos en estas gráficas. En la gráfica azul podemos ver las pacientes con mutaciones tanto germinales y somáticas BRCA, mientras en negro
las que no tienen mutación y podemos ver que les va mucho mejor a estas pacientes. Y además vemos que estas pacientes son más sensibles a platinos en comparación con las que no tienen mutación BRCA. Entonces aquí podemos ver cómo el estado mutacional ya nos va dirigiendo o nos va diciendo cómo va a responder una paciente a la terapia con cáncer de ovario. Ahora, ¿por qué funcionan los inhibidores PARP en este tipo de pacientes? Porque como vemos y como lo decíamos, cuando tenemos un daño en la cadena de ADN, esta puede ser reparada ya sea por BRCA o por la vía de excisión de reparación de bases donde actúan los PARP. Cuando el BRCA no está funcional, pero mi PARP sí está funcional, igual esta cadena se va a reparar. Pero si yo tengo además una mutación en BRCA y estoy inhibiendo la vía de PARP, esta célula definitivamente no se va a reparar y la célula va a ir a lo que es apoptosis o a la letalidad sintética. Es por esta razón que los PARP ya son una terapia blanco porque va dirigida a estas pacientes que tienen mutaciones en la vía de recombinación homóloga como las proteínas PARP y ahí es cuando hablamos de una terapia blanco. Ahora en cáncer de ovario, ¿qué se ha visto? Como sabemos, estas pacientes reciben múltiples líneas de quimioterapia que se asocian a una acumulación de toxicidades, lo cual disminuye el tiempo de periodos de remisión. Hoy en día sabemos que en la historia natural de la enfermedad, las pacientes tienen una PFS aproximada de 18 meses en primera línea y podemos ver aquí cómo va disminuyendo esta PFS. Ahora, con estas terapias target, en este perfil de pacientes específico, podemos ver que esta PFS aumenta de 18 a 56 meses en primera línea y en segunda línea puede aumentar de 10 meses a 19 meses. Ya el doctor Segovia nos va a hablar de esto más adelante a profundidad, pero quería mencionarles cómo afecta la terapia target a estas pacientes. ¿Y qué dicen las guías? Hoy en día las guías nos muestran y ya clasifican a las pacientes como aquellas que tienen una mutación germinal somática en los genes BRCA1 y BRCA2 o aquellas que no tienen ningún tipo de mutación. Y dependiendo del estado mutacional de la paciente, nos recomiendan dar una terapia con inhibidores PARP. Entonces, ya para concluir, existen numerosos beneficios del uso de biomarcadores molecular. Primero, nos ayuda a mejorar la identificación de las pacientes en riesgo, a la caracterización mejorada de las neoplasias malignas y a mejor prevención y detección del tratamiento del cáncer. Y también nos ayuda a establecer cuál es el tratamiento adaptado dependiendo de la huella molecular de la enfermedad, dirigir a los pacientes a una terapia personalizada basados en su genética y al desarrollo también de nuevas modalidades terapéuticas como hemos visto ahorita. Y esto nos va a llevar a un mejor resultado en las pacientes. Ya como conclusión, la determinación del estado mutacional BRCA en una mujer con cáncer de ovario tiene implicaciones importantes en la práctica de la medicina personalizada. Primero, nos ayuda al análisis de riesgo. Recordemos que la prueba BRCA nos ayuda a identificar a las mujeres y a los familiares con mayor riesgo de cáncer de ovario y así nos permite la consideración de estrategias de diagnóstico y un asesoramiento genético oportuno. En cuanto a decisiones de tratamiento, podemos ver que los biomarcadores moleculares identifican a aquellos pacientes que son más sensibles a posteriores tratamientos basados ya sea en quimioterapia o que son idóneas para someterse a terapias dirigidas. Y en factores pronósticos, como vimos, ya esto le da una mayor sobrevida libre de progresión a estas pacientes y podemos ver que el estado mutacional genético es un indicador pronóstico importante y que esto ayuda también al médico a poder dirigir el tratamiento de una manera oportuna. Muchísimas gracias por este espacio.